Era una noche oscura en Jerusalén. La ciudad, que hacía pocos días había sido testigo de la crucifixión de Jesús, ahora parecía silenciosa, pero el aire seguía impregnado de incertidumbre y temor. En una pequeña habitación, apenas iluminada por la luz tenue de una lámpara de aceite, los discípulos de Jesús se encontraban reunidos. Estaban escondidos detrás de puertas cerradas y bien aseguradas, llenos de miedo por lo que pudiera sucederles. La habitación estaba cargada de tensión. El sonido de los pasos afuera, los murmullos de los guardias y el constante eco de la traición aún resonaban en sus cabezas. Cada movimiento fuera de la puerta les hacía temer lo peor. ¿Serían los próximos en ser arrestados? Las mismas autoridades que llevaron a Jesús a la cruz, ¿estarían buscándolos ahora? Pedro, sentado en una esquina, observaba el rostro de sus compañeros. Nadie decía una palabra. Todos estaban consumidos por la misma angustia. Habían seguido a Jesús con la esperanza de que él sería el Mesías que los salvaría, pero ahora todo parecía perdido. Los rumores de su resurrección comenzaban a circular, pero ¿cómo podían estar seguros? ¿Era posible que Jesús realmente hubiera vencido a la muerte? La esperanza y el escepticismo se mezclaban en sus corazones. Ninguno de ellos quería ser atrapado por las autoridades, pero al mismo tiempo se aferraban a la posibilidad de que algo más grande estuviera ocurriendo. En ese silencio opresivo, solo una cosa era segura. No sabían qué les depararía el futuro. El ambiente en la habitación era denso, como si el aire mismo se hubiera vuelto pesado por el miedo y la ansiedad de los discípulos. Nadie hablaba, y las miradas nerviosas se cruzaban de vez en cuando. La única certeza era la incertidumbre. De repente, un cambio imperceptible llenó el aire. Sin que nadie se diera cuenta de cómo o cuándo, una presencia nueva ocupó la habitación. En medio de ellos, Jesús estaba allí, de pie, como si hubiera aparecido desde el mismo aire. Ninguno de los discípulos había oído la puerta abrirse. Las velas parpadearon levemente, como si una ráfaga suave las hubiera acariciado, y el frío de la noche fue sustituido por una calidez inesperada. «Paz sea con vosotros», dijo Jesús con voz tranquila, irradiando una serenidad abrumadora. Sus palabras cayeron sobre los discípulos como un bálsamo, disipando de inmediato la tensión que los rodeaba. Era su maestro, el que había sido crucificado hacía apenas unos días. Ahora estaba allí, vivo, frente a ellos, pero con un aire de eternidad que nunca antes habían percibido. Al principio, nadie se atrevió a moverse. Pedro abrió la boca como si quisiera hablar, pero no salieron palabras. Juan, el más joven, dejó caer una lágrima silenciosa. Fue Jesús quien rompió el hechizo del asombro. Les mostró sus manos y su costado, aún marcados por los clavos y la lanza. Las cicatrices eran profundas, pero no había dolor en ellas. Era como si esos signos de sufrimiento hubieran sido transformados en algo glorioso. Los discípulos, uno por uno, comenzaron a acercarse con cautela. La incredulidad luchaba con la alegría desbordante. Primero un susurro, luego una exclamación. «Es él, es Jesús». La emoción estalló en la pequeña habitación. Las lágrimas corrieron por los rostros de aquellos que habían creído haber perdido a su maestro para siempre. La muerte ya no tenía poder sobre él. Jesús, con una mirada tierna y llena de comprensión, los observó a todos. Sabía que sus corazones estaban llenos de preguntas y que aún no comprendían del todo lo que había sucedido. Pero también sabía que este era el primer paso para lo que vendría después. Su presencia llenó de esperanza aquella estancia cerrada, y los discípulos, que unos momentos antes estaban paralizados por el miedo, ahora estaban en éxtasis de asombro y alegría. Las puertas cerradas ya no importaban. Jesús había vencido a la muerte, y ahora estaba con ellos una vez más. Entre la euforia y el asombro de los discípulos, una figura faltaba en aquella reunión. Tomás, uno de los 12, no estaba presente en ese momento crucial. Nadie sabía exactamente dónde se encontraba, pero en medio del miedo y la confusión de los últimos días, cada uno había buscado refugio donde pudo. La noticia de la resurrección de Jesús aún no había llegado a él. Cuando finalmente Tomás regresó a la casa y se encontró con sus compañeros, la atmósfera era completamente diferente. En lugar del temor que lo había envuelto antes de irse, encontró a los discípulos emocionados, llenos de una extraña alegría que contrastaba con el clima de pesadumbre de los días anteriores. Sus rostros estaban iluminados de una manera que Tomás no recordaba haber visto desde que Jesús estaba con ellos. «Hemos visto al Señor», exclamaron todos al unísono, casi sin poder contener su entusiasmo. Hablaron uno sobre otro,
tratando de explicarle cómo Jesús había aparecido en medio de ellos, vivo y glorioso, mostrando las heridas de sus manos y su costado como prueba de que realmente era él. Pero Tomás, a pesar de la vehemencia de sus palabras, no podía aceptar lo que escuchaba. Su corazón, endurecido por el dolor y la desilusión de los últimos días, no estaba listo para creer en lo que consideraba imposible. Había visto morir a Jesús con sus propios ojos. Había visto cómo lo clavaron en la cruz y cómo su cuerpo inerte fue depositado en el sepulcro. Para él, no había espacio para dudas ni ilusiones. Con una voz firme y escéptica, Tomás les respondió: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no pongo mi dedo en el lugar de los clavos y mi mano en su costado, no creeré. Sus palabras, llenas de una mezcla de dolor y escepticismo, cayeron como un balde de agua fría sobre la efusión de alegría de los demás. Para Tomás, solo la prueba física podría convencerle de lo que, hasta ese momento, le parecía un sueño imposible. Los días siguientes a la primera aparición de Jesús estuvieron cargados de una tensión silenciosa. Los discípulos, llenos de la alegría de haber visto al Maestro resucitado, se encontraban ahora divididos por la incredulidad de Tomás. El grupo, que antes había compartido la misma angustia, ahora vivía una dicotomía. Por un lado, la euforia de quienes habían visto a Jesús. Por otro, la terquedad de Tomás, que se negaba a creer sin pruebas tangibles. 8 días transcurrieron lentamente. Para Tomás, esos días fueron un tormento. Aunque los demás le insistían en que Jesús había vuelto, sus palabras chocaban contra el muro de su duda. Cada vez que uno de sus compañeros mencionaba la resurrección, él simplemente se retiraba a su propio silencio, meditando en las escenas que había presenciado en el Gólgota. Las heridas de Jesús, la sangre y el sufrimiento. ¿Cómo podían ellos estar tan seguros de que era real? ¿Y si se trataba de una ilusión colectiva, una esperanza desesperada en tiempos de desolación? Mientras tanto, los demás discípulos seguían recordando con detalle la aparición de Jesús, recreando una y otra vez la escena en sus mentes. Pedro y Juan hablaban a menudo sobre la mirada de Jesús, esa mezcla de amor y autoridad que siempre había caracterizado su presencia. Sin embargo, la ausencia de fe en uno de los suyos pesaba sobre el ambiente. A medida que pasaban los días, el deseo de Tomás de una prueba concreta no hacía más que crecer. A menudo, miraba sus propias manos, imaginando lo que se sentiría tocar las cicatrices en las manos de Jesús, como él mismo había exigido. Su escepticismo era profundo, pero también lo era su deseo de encontrar alguna certeza, de resolver el conflicto interno que lo consumía. Los otros discípulos, por su parte, no dejaban de sentir cierta inquietud. Sabían que Jesús había vencido a la muerte, pero ¿volvería a aparecer? ¿Había algo que debían hacer? La tensión entre la espera y la fe era palpable. Entonces, en el 8º día, cuando todos estaban nuevamente reunidos, la pregunta silenciosa que flotaba en el aire era la misma para todos. ¿Se atrevería Jesús a volver una vez más, esta vez ante los ojos de Tomás? La noche había caído nuevamente sobre Jerusalén, y los discípulos se encontraban otra vez reunidos en la misma habitación, con las puertas aún cerradas. El aire en el cuarto estaba impregnado de una mezcla de expectativa y tensión. Entre ellos estaba Tomás, sumido en sus pensamientos. Habían pasado 8 días desde la primera aparición de Jesús, y aunque sus compañeros le repetían una y otra vez que habían visto al Señor resucitado, su corazón seguía atrapado en la duda. De repente, como aquella primera vez, algo cambió en el ambiente. Jesús apareció de nuevo entre ellos, tal como lo había hecho anteriormente, desafiando las leyes del espacio y del tiempo. Una vez más, la paz que irradiaba su presencia llenó la habitación, disipando cualquier rastro de miedo. «Paz sea con vosotros», dijo, con la misma calma y autoridad que les había mostrado antes. Pero esta vez, su mirada se dirigió directamente a Tomás. El discípulo sintió como el corazón le latía con fuerza en el pecho. Todo su escepticismo, toda su insistencia en que necesitaba pruebas tangibles, parecía desmoronarse en ese instante, mientras los ojos de Jesús lo observaban con una mezcla de compasión y firmeza. No había reproches en su mirada, solo una invitación a la verdad. Jesús se acercó lentamente a Tomás y le dijo: «Ponte aquí el dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente». Sus palabras resonaron como un eco en la mente de Tomás. Era como si Jesús hubiera escuchado cada una de sus dudas, cada pensamiento que había tenido en los últimos días, cada uno de sus deseos de tocar esas cicatrices. Ahora, la prueba que había exigido estaba ante él.
Por un instante, la habitación se sumió en un profundo silencio. Tomás, que había hablado con tanta certeza cuando dijo que no creería sin ver ni tocar, ahora se encontraba frente a la realidad que siempre había buscado. Pero en ese momento, no necesitó más pruebas. No extendió la mano para tocar las heridas de Jesús. No hizo falta. El impacto de la presencia de Jesús y el amor que desprendía su mirada fueron suficientes para quebrar cualquier rastro de incredulidad en Tomás. Cayó de rodillas ante el Maestro y con una voz temblorosa, llena de reverencia y asombro, pronunció las palabras que marcarían su transformación. Señor mío y Dios mío. Ya no quedaba rastro de duda en su corazón. Jesús no solo era el hombre que había conocido y seguido durante años. Ahora, ante sus propios ojos, se revelaba como el Señor de todo, el mismo Dios encarnado. Jesús, con una suave sonrisa, lo levantó y le dijo: «Porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que no vieron y creyeron». Las palabras resonaron profundamente no solo en Tomás, sino en todos los que estaban presentes. Era una enseñanza que trascendería ese momento, una lección que abarcaría a todas las generaciones que vendrían después. Tomás permanecía de rodillas frente a Jesús, su mente aún atrapada entre el asombro y la emoción. Era como si todo lo que había creído hasta ese momento se hubiera derrumbado solo para dar paso a una verdad mucho más profunda. Había conocido a Jesús como su maestro, como el Mesías que había prometido liberar a Israel, pero ahora lo veía con otros ojos. «Señor mío y Dios mío», había exclamado, no solo como una declaración de fe, sino como un reconocimiento de la divinidad que ahora entendía completamente. Los demás discípulos, que habían estado observando en silencio, también se conmovieron por la escena. No era solo la incredulidad de Tomás lo que había sido derrotada, sino la de cada uno de ellos, en mayor o menor medida. La presencia de Jesús había traído no solo paz, sino un cambio radical en la percepción de su naturaleza divina. Todos sabían que a partir de ese momento, nada sería igual. Tomás, que había sido el más escéptico de todos, ahora se encontraba completamente transformado. En lugar de necesitar tocar las heridas de Jesús como había afirmado antes, su fe fue restaurada en un solo instante, solo con ver a su Señor. La duda que lo había consumido durante esos 8 días se disipó con la misma rapidez con la que Jesús había aparecido en la sala. Ahora, el miedo y la incredulidad que antes lo atormentaban no tenían más poder sobre él. Jesús, con una expresión tranquila y comprensiva, miró a Tomás una vez más. No había reproches en su rostro, solo amor y aceptación. Sabía que la duda era parte del camino de muchos, y que la fe, aunque a veces vacilante, podía renacer de formas inesperadas. La transformación de Tomás era prueba de ello. A través de la duda, Tomás había llegado a una fe más fuerte, una fe que no solo se basaba en lo que podía ver y tocar, sino en la confianza absoluta en la presencia divina de Jesús. Los otros discípulos comenzaron a acercarse a Tomás, que seguía de rodillas, y lo ayudaron a ponerse de pie. Lo abrazaron no solo como a un amigo que había encontrado el camino, sino como a un hermano que ahora compartía la misma revelación. Todos estaban unidos por una misma verdad. Jesús estaba vivo, y él era más que el Mesías prometido. Era el Hijo de Dios, el Señor de la vida y la muerte. En ese instante, la pequeña habitación, que hacía solo unos momentos había sido testigo de la duda más profunda, se convirtió en un lugar de fe renovada, de esperanza y de certeza absoluta. El ambiente en la habitación estaba cargado de un silencio reverente. El asombro aún se palpaba en el aire, mientras Tomás, ahora transformado por completo, permanecía con la cabeza inclinada, sumido en la devoción ante el Señor resucitado. Los demás discípulos, inmóviles, observaban la escena con una mezcla de emoción y gratitud, sabiendo que acababan de presenciar algo profundo, algo que marcaría un antes y un después en la vida de todos ellos. La mirada de Jesús, cargada de comprensión y bondad, se posó en Tomás, pero pronto recorrió el rostro de cada uno de los presentes. Jesús, en su infinita sabiduría, comprendió que lo que acababa de ocurrir no solo transformaría a Tomás, sino que tenía un propósito mucho mayor. Este era un momento clave, un evento que trascendería a aquellos que lo vivieron en persona. Era una enseñanza que se extendería a lo largo de los siglos, afectando a generaciones enteras. Y fue en ese instante cuando Jesús pronunció una de las verdades más profundas de su ministerio, dirigiéndose no solo a Tomás, sino a todos los presentes. «Porque me has visto, has creído», dijo Jesús con suavidad,
su voz resonando con una autoridad tranquila pero firme. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Aquellas palabras cayeron como un bálsamo sobre las almas de los discípulos. Era una lección destinada a trascender el tiempo y el espacio, alcanzando a todos aquellos que, a lo largo de la historia, no tendrían la oportunidad de ver a Jesús resucitado con sus propios ojos, pero que, aún así, serían llamados a creer. Jesús sabía que el futuro de su mensaje dependería de esa fe. Era una fe que no dependería de pruebas físicas, sino de una convicción más profunda, una confianza en lo invisible, en lo eterno. El grupo de discípulos comprendió entonces la magnitud de aquellas palabras. Aunque ellos habían sido bendecidos con la oportunidad de ver y tocar a su Maestro resucitado, la misión que les esperaba no se basaría en mostrar pruebas tangibles a todos. Sería una misión de fe, una fe que debía extenderse más allá de lo visible, más allá de lo que los sentidos pudieran captar. Las palabras de Jesús resonaron en sus corazones, dejando claro que su fe, aunque basada en la experiencia física, no era más valiosa que la fe de aquellos que, sin ver, creerían. Después de que Jesús se desvaneciera de su vista, el silencio que quedó en la habitación era tan profundo que los discípulos apenas podían moverse. El impacto de sus palabras seguía resonando en sus corazones, pero era más que eso. Había algo diferente en el aire, algo que no habían sentido antes. Era como si, con la aparición de Jesús y la transformación de Tomás, una nueva fuerza se hubiera despertado en ellos. La duda que los había atenazado desde la crucifixión había sido sustituida por una fe renovada, una certeza absoluta de que todo lo que Jesús les había prometido se estaba cumpliendo. Tomás, que había sido el epicentro del conflicto entre la duda y la fe, ahora permanecía en silencio. Aún podía sentir el eco de sus propias palabras: Señor mío y Dios mío. Aquella confesión de fe no solo había transformado su corazón, sino que también había servido como testimonio para los demás. Si alguien como él, que había estado tan profundamente escéptico, podía ser tocado de manera tan poderosa por la verdad de la resurrección, entonces no habría obstáculo demasiado grande para la misión que les esperaba. Los demás discípulos, cada uno a su manera, se sentían transformados por lo que acababan de presenciar. Habían sido testigos del poder de la duda, pero también del poder redentor de la fe. Y sabían que, aunque no todos los que escucharían su mensaje podrían ver a Jesús en persona, esa misma fe podría ser despertada en otros a través de su testimonio. El mensaje que llevaban consigo no se trataba solo de palabras, sino de una experiencia vivida y transformadora, una experiencia que tenían el deber de compartir con el mundo. Este encuentro final con Jesús, y la enseñanza que había dejado, sería el punto de partida para una nueva etapa en sus vidas. Ya no eran simplemente seguidores asustados, escondidos detrás de puertas cerradas. Ahora comprendían que la resurrección no era solo un evento milagroso, sino el fundamento de todo lo que serían de aquí en adelante. Mientras los discípulos salían de aquella casa, el miedo que los había mantenido encerrados durante días había desaparecido. En su lugar, una convicción firme se asentaba en sus corazones. Estaban listos para llevar el mensaje de su Maestro, un mensaje que cambiaría el mundo, comenzando por la transformación de ellos mismos. Si te ha gustado este contenido, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Así me ayudas a seguir trayendo más vídeos como este. Activa la campanita para no perderte ninguna novedad. Gracias por tu apoyo.